Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a contar. Ok, en el día de hoy vamos a hablar sobre este libro. Este es el libro de Fray Ramón Pané, que nos habla de la relación acerca de las actividades de los indios. Ya que estamos tocando el tema de lo que es la sociedad taína y el arte taíno, dije, ¿por qué no hablar sobre este libro y contarles varios relatos el cual tiene el libro? Así es que, sin tiempo que perder, vamos a empezar. Y vamos a empezar leyendo un poco sobre quién fue el primer catequista del cual nos cuenta Fray Ramón Pané en su libro. La primera catequesis americana nace de la lengua de estos humildes frailes. Los dos franciscanos marchan hacia la región de la Maguana y Fray Ramón nos dice: fui a la Magdalena, quiso Dios iluminar con la luz de la Santa Fe Católica toda una casa de la gente principal de la fortaleza de la Magdalena, en total 16 personas. El primero que recibió la muerte, o sea, el agua del santo bautismo, fue un indiano llamado Guaticaba, que después recibió el nombre de Juan. Este fue el primer cristiano que no recibió la muerte cruel. Todos los que quedaron vivos todos los que quedaron vivos y aún viven hoy son cristianos. Ahora hay muchos más cristianos. Ahora vamos a hablar un poquito del primer libro escrito en América. El primer libro escrito en América. La relación acerca de las antigüedades de los indios en sus 26 capítulos nos habla de la teogonía y creencias taínos y guayas y de las vicisitudes de los españoles en la isla. En el libro no hay método ni exposición científica, sino que el pobre ermitaño, como él se llama, nos dice: de esto yo no he sabido más, poco ayuda lo que llevo escrito, como yo escribí con presura y no tenía papel bastante. A Rom llama a la relación de Pané el primer libro escrito en el Nuevo Mundo en un idioma europeo y una de las obras clásicas de la antropología americana. Ahora hablemos del primer relator de una teogonía indígena. Los viejos indios le contaron a Fray Ramón las leyendas y relaciones de los viejos tiempos, porque creyeron en él. Gracias a esta confianza conocemos algo de las creencias taínas. Queriendo explicar una de las creencias taínas que más me gusta y que mucho recuerdo, porque tuve que hacer como una tarea cuando estaba en básica sobre los taínos, es el tema del origen del mar. Así que les cuento un poco. Queriendo explicar el origen del mar, dice que hubo un hombre llamado Yayá que mató a su hijo, después quiso verlo. Los huesos estaban en una calabaza y al caer esta en tierra se rompió. Y dicen que fue tanta el agua que salió de aquella calabaza que llenó la tierra. Entonces dicen que tuvo origen el mar. También les cuento un poco sobre el origen de los taínos. Dice sobre el origen de los taínos: digo que un día fueron a bañarse los hombres. Estando en el agua llovía recio y sentían mucho deseo de tener mujeres. Vieron echarse de encima de algunos árboles, por medio de las ramas, cierta forma de personas que no eran ni hombres ni mujeres, pues no tenían sexo de varón ni de hembra. Dijeron al cacique eran 4. Después que las hubieron cogido, deliberaron cómo podían convertirlas en mujeres. Buscaron un pájaro que se llamaba Inrirri, que vive en los árboles. Tomaron a aquellas personas sin sexo de varón ni de hembra, les ataron los pies y las manos, cogieron el ave mencionada y se la ataron al cuerpo. El pico, creyendo que aquellas eran maderos, comenzó la obra que acostumbra, picando y agujereando en el lugar donde ordinariamente suele estar la naturaleza de las mujeres. De este modo dicen los indios que tuvieron mujeres, según contaban los muy viejos. Sobre la medicina taína. Cuando se habló del origen del mar, cuenta Pané que nacieron 4 gemelos, hijos de una mujer llamada Itiba Yaubaba,
todos de un vientre, pues esta mujer, habiendo muerto de parto, la abrieron y le sacaron los 4 dichos hijos. Tenía su purgante, la coba, que es cierto polvo que ellos tomaban algunas veces para purgarse y para otros efectos. Toman esta con una caña de medio brazo de largo, ponen un extremo en la nariz y otro en aquel polvo. Así lo aspiran por la nariz y les hace purgar grandemente. Al médico se le exigía guardar dieta, lo mismo que el doliente, y poner cara de enfermo. Es preciso que el médico se purgue también como el enfermo. Religiosidad popular. Los taínos conservaban sus rasgos de una gran religiosidad popular, creyendo que hay en el cielo un ser inmortal que nadie puede verlo. Se cuenta que el semicorocote, estando encima de la casa, bajaba de noche y yacía con las mujeres. Los taínos conocían el valor religioso del ayuno que dedicaban al gran Señor, que dicen morar en el cielo. Están recluidos 5 o 6 días sin comer cosa alguna, excepto los jugos de hierbas con los que se lavan, para saber si alcanzarán la victoria de sus enemigos, por adquirir riquezas o por cualquier otra cosa que deseen. El hombre blanco. Como en otros pueblos indígenas de esta tierra, los taínos habían recibido por tradición oral que algún día llegaría alguien por los caminos del mar, entonces todo cambiaría para ellos. El cacique dueño del Semi, Yucauguamá, recibió de este una revelación: cuantos viviesen después de su muerte gozarán poco de su dominio, porque llegaría al país una gente vestida que les dominaría y mataría, y se morirían de hambre. Por eso creen que ahora ser el almirante y los hombres que llevó consigo. Ahora les voy a contar un poco más detallado algunos relatos de los taínos. Y el primero con el que voy a comenzar es cómo cuentan que fue hecho el mar. Hubo un hombre llamado Yaya, del que no saben su nombre. El hijo de este llamábase Yayael, que quiere decir hijo de Yaya. Queriendo Yayael matar a su padre, este lo desterró y así estuvo ausente 4 meses. Después su padre lo mató, puso los huesos en una calabaza y la colgó en el techo de su casa, donde estuvo pendiente algún tiempo. Sucedió un día que, con deseo de ver a su hijo, Yaya dijo a su mujer: quiero ver a nuestro hijo Yayael. Ella se le alegró con esto y, tomando la calabaza, la volcó para ver los huesos de su hijo. De ella salieron muchos peces, grandes y pequeños, por lo que, viendo que aquellos huesos se habían transformado en peces, resolvió comérselos. Dicen que un día, habiendo ido Yaya a sus conucos, que quiere decir posesiones, que eran de una herencia, llegaron 4 hijos de una mujer llamada Itiba Yaugabá, todos del vientre y gemelos, pues esta mujer, habiendo muerto de parto, le abrieron y sacaron los 4 dichosos hijos. El primero que extrajeron fue Caracaracol, que quiere decir lleno de roña. Caracaracol fue llamado, los otros no tenían nombre. Otro relato que les voy a hablar es de lo que piensan acerca de andar vagando los muertos, cómo son estos y lo que hacen. Ellos dicen, creen que hay un lugar al que van los muertos que se llama Coaibay, que está en un extremo de la isla llamado Soraya. El primero que estuvo en el Coibaí, dicen que fue uno llamado Maquetauri Guayaba, que era señor del Coibaí, casa y habitación de los muertos. Del aspecto que dicen tener los muertos. Dicen que durante el día los muertos están recluidos, por la noche van a recreo y comen cierto fruto que le llaman guabasa, que tiene sabor que de día en día están. A la noche se convierten en fruta, tienen su recreo y van juntamente con los vivos. Para conocer los muertos, tienen esta manera que, como la mano les toca en el vientre y si no les encuentran el ombligo, dicen que es operito, que quiere decir muerto. Pues dicen que los muertos no tienen ombligo y que así se engañan algunas veces, porque no reparando en esto yacen con la mujer de las del Coaibay, y cuando piensan abrazarlas no tienen nada, porque desaparece de repente.
Tal es lo que creen hasta hoy acerca de esto mientras vive una persona que llaman alma Goeith y después de muerta la denominan Opia. El Goeith dicen que se aparece muchas veces ya en forma de hombre o ya de mujer y afirman que ha habido hombre que se atrevió a pelear con un Goeith y queriendo abrazarlo, este desaparecía y el indio metía los brazos más allá, encima de algunos árboles de los cuales quedaban colgados. Esto lo creen todos en general, pero lo mismo los pequeños que los mayores, y también que se les aparecen los muertos en forma de padre, de madre, hermanos, de parientes o de otras formas. El fruto del que dicen alimentarse los muertos es del tamaño de un melocotón. Los muertos no se les aparecen de día, sino siempre de noche, y por ello, no sin gran miedo se atreve algún indio a ir solo de noche. ¿Cómo hacen y guardan los semís de madera o de piedra? Los de madera se hacen de la siguiente manera. Cuando alguno va de camino y le parece ver algún árbol que se mueve hasta la raíz de aquel hombre, se detiene asustado y le pregunta de quién es. El árbol responde, trae aquí Puitiu. Él te dirá quién soy. Aquel indio llegado al médico le dice lo que ha visto. El hechicero o brujo va luego a ver el árbol de que el otro le habló, se sienta junto a él y hace la coba. Como arriba hemos dicho en la historia de los 4 hermanos, echa la coba, se levanta y le dice todos sus títulos, como si fueran de un gran señor, y le dice, dime quién eres, qué haces aquí, qué quieres de mí y por qué me han hecho llamar. Dime si quieres que te corte o si quieres venir conmigo y cómo quieres que te lleve. Yo te construiré una casa con una heredad. Entonces, que el árbol o el semí hecho ídolo o diablo le responde diciendo la forma en que quiere que lo haga. El brujo lo corta, lo hace del modo que se le ha ordenado, le edifica su casa con una posesión y muchas veces al año le hace la coba, cuya coba es para tributarle oración, para complacerle, para saber del semí algunas cosas buenas o malas, y también para pedirle riquezas. Cuando quieren saber si alcanzarán victoria contra sus enemigos, entran en una casa en la que no penetra nadie sino los hombres principales. Su señor es el primero que comienza a hacer la coba y toca el instrumento. Mientras él se hace la coba, ninguno de los que están en su compañía habla hasta que éste ha concluido. Después que acaba su discurso, está en un tiempo de cabeza, con la cabeza baja y los brazos encima de las rodillas. Luego alza la cabeza mirando al cielo y habla. Entonces todos contestan al mismo tiempo con voz alta. Y luego que han hablado todos, para darle las gracias, le cuentan la visión que tuvo embriagado con la coba que tomó por la nariz y se le subió a la cabeza. Dicen que haber hablado con los semíes y que los indios consiguieran victoria, que sus enemigos huirán, que habrá una gran mortandad, guerras, hambres y otras cosas tales según el que está borracho. Quiere decir, júzguese como tendrán el cerebro, pues dicen que han visto las casas como los cimientos hacia arriba, y que los hombres caminan con los pies mirando el cielo. Esta coba se la hace no solamente a los semíes de piedra y de madera, mas también a los cuerpos de los muertos, según arriba hemos dicho. Los semíes de piedra son de diversas hechuras, algunos hay que suponen secados por los médicos del cuerpo de los enfermos. De estos guardan aquellos que son mejores para el parto de mujeres preñadas. Hay otros que hablan, los cuales son de figura de un grande nabo, con hojas extendidas por la tierra y largas como las alcaparras. Estas hojas parecen generalmente las del olmo. Otras tienen 3 puntas que creen que ayudan a nacer la yuca. Su raíz es semejante a la del rábano. La hoja tiene generalmente 6 o 7 puntas. No sé a qué cosa compararla porque no he visto alguna que se le parezca en España ni en otro país. El tallo de la yuca es de la altura de un hombre. Digamos ahora de la fe que tienen en lo que se refiere a sus ídolos y semíes, de los grandes engaños de que estos reciben. ¿Cómo salimos para ir al país de Maviatue? Yo, Fray Ramón Pané, pobre ermitaño, Fray Juan de Borgoña, de la Orden de San Francisco, y Juan Mateo, el primero que recibió el agua del santo bautismo en la isla de la Española. Al día siguiente que salimos del pueblo y morada de Guarionex, para ir a otro cacique llamado Maviatue,
La gente de Guarionex edificaba una casa junto a la oración, junto a la adoración, que en esta habíamos dejado algunas imágenes ante las cuales se arrodillaban y rezaban los catecúmenos, que eran la madre, los hermanos y los parientes del mencionado Juan Mateo, el primer cristiano, los que agregaron otros 7, después todos los de su casa y se hicieron cristianos. Perseveraron en buen propósito, según nuestra fe, de modo que toda la familia quedaba para guardar la casa de oración y algunas posesiones que yo había labrado o hecho labrar. Habiendo quedado en custodia de dicha casa, el segundo día, después que nos fuimos a Maviatue, llegaron 6 hombres a la casa de oración, que dichos catecúmenos, en número de 7, tenían bajo su custodia, y por mandato de Guarionex, le dijeron: tomasen aquellas imágenes que yo le había dejado en su poder a los catecúmenos, y las rompieron, destrozasen, pues Fray Ramón y sus compañeros se habían marchado, y no sabrían los autores de esto. Los 6 criados de Guarionex se fueron allí y encontraron a los 6 muchachos que custodiaban la casa de oración. Temiendo lo que después sucedió, los muchachos advertidos se opusieron a que entraran más. Ellos penetraron a la fuerza y tomaron las imágenes y se las llevaron. Y bueno, chicos, estos son algunos relatos de los que nos habla Fray Ramón Pané en su libro de la relación acerca de las antigüedades de los indios, donde nos habla detalladamente de ciertas cosas que sucedieron, ciertos relatos que sucedieron cuando los conquistadores llegaron a América, específicamente con el tema de la impresión o de la imposición a la religión católica, y de cómo muchos de los taínos tenían ciertas creencias. Así es que, sin más que agregar, nos vemos en el próximo video.